En lo más profundo de Chiapas existe una iglesia donde no hay sacerdote y la sangre de los sacrificios termina sobre el piso. También hay comunidades donde la policía simplemente no entra y romper ciertas reglas puede traer consecuencias extremas. Chiapas es uno de los estados más diversos de México y, para muchos, también uno de los más impresionantes. Es el Chiapas de las cascadas color turquesa, las zonas arqueológicas, la selva y los pueblos mágicos que aparecen una y otra vez en las fotografías. Pero detrás de esas imágenes existe otro estado mucho menos conocido, el de las comunidades que se refugiaron lejos del mundo, los pueblos que establecieron sus propias reglas y aquellos lugares donde el aislamiento no fue una decisión, sino una consecuencia del abandono. Hoy conoceremos 10 de los pueblos más raros y aislados de Chiapas con comunidades donde sobreviven costumbres que parecen pertenecer a otra época, atravesaremos algunos de los rincones más inaccesibles de la selva, cruzaremos una frontera donde no existe ningún puente y entraremos a lugares que funcionan bajo sus propias normas. Antes de comenzar con el primero, suscríbete a Compadre Mexicano para que no te pierdas más videos como este. Número 10. Zamora Pico de Oro. Algunos pueblos aparecen lentamente con el paso del tiempo. Otros nacen como resultado de una decisión política. Zamora Pico de Oro, actual cabecera municipal de Marqués de Comillas, pertenece claramente al segundo grupo. Esta región se encuentra en el extremo oriental de Chiapas, entre los ríos Lacantún y Usumacinta y prácticamente pegada a Guatemala. Fue una de las últimas zonas del estado en recibir una población considerable. Durante décadas, buena parte del territorio estuvo repartida entre grandes explotaciones madereras conocidas como monterías. Después quedó escasamente poblada y prácticamente incomunicada. El aislamiento llegó a convertirse en un problema estratégico. Del otro lado se encontraba Guatemala y, en medio de las tensiones diplomáticas de aquellos años, el gobierno mexicano buscó una manera de fortalecer su presencia en esta parte de la frontera. En 1962, durante la presidencia de Adolfo López Mateos, se decretó la entrega de aproximadamente 200,000 hectáreas para establecer un nuevo centro ejidal junto al río Lacantún. Hasta allí fueron trasladados colonos provenientes de un sitio completamente diferente, Zamora, Michoacán. De ese origen proviene precisamente una parte del nombre Zamora Pico de Oro. Familias acostumbradas a otro clima y otro paisaje terminaron instalándose en medio del trópico chiapaneco, desmontando terrenos y sembrando milpas en una selva que hasta entonces les era completamente desconocida. Su presencia no era casual. Poblar la región también servía para reafirmar la soberanía mexicana sobre un territorio fronterizo extremadamente difícil de controlar. Incluso el nombre del municipio guarda una historia peculiar. Marqués de Comillas hace referencia a Claudio López Bru, segundo Marqués de Comillas, relacionado con enormes extensiones de tierra concedidas durante el Porfiriato para la explotación de madera, aunque esas tierras terminaron sin ser trabajadas directamente por él. El aislamiento que caracterizó durante tanto tiempo esta zona también permitió que numerosos vestigios permanecieran ocultos. En el vecino municipio de Benemérito de las Américas, por ejemplo, existe entre la vegetación una estructura piramidal de aproximadamente 36 metros de altura que apenas ha comenzado a recibir mayor atención y estudio. Así nació un asentamiento en uno de los extremos más remotos del país, no solamente para ocupar territorio, sino también para reforzar con población mexicana una frontera cubierta por selva. Número 9. Frontera Corozal. Imagínate vivir en México y que tu teléfono encuentre con mayor facilidad una red guatemalteca que una mexicana. Ahora imagina que para cruzar la frontera no existe un enorme puente internacional, tienes que subirte a una pequeña embarcación y atravesar uno de los ríos más impresionantes del continente. Eso ocurre en Frontera Corozal, una comunidad mayoritariamente chul con alrededor de 11,000 habitantes. El asentamiento fue fundado en 1976 por familias provenientes del norte de Chiapas, acompañadas por algunas familias lacandonas y tzeltales. El pueblo se encuentra directamente frente al río Usumacinta, considerado el más caudaloso de México. Del otro lado está Guatemala. Entre ambos países no existe un puente en este punto, así que el cruce se realiza mediante pequeñas lanchas de madera, algunas pintadas con colores llamativos, que diariamente transportan personas de una orilla a otra. La cobertura telefónica mexicana ha sido históricamente limitada en esta zona, por lo que algunos habitantes utilizan servicios guatemaltecos para mantenerse comunicados. Y durante décadas el aislamiento terrestre fue todavía mayor. Frontera Corozal no quedó conectada mediante carretera pavimentada con el resto del país sino hasta mediados de la década de 1990. Antes de aquello,
llegar hasta aquí significaba internarse prácticamente en uno de los extremos más incomunicados de México. Actualmente el poblado cumple además una función fundamental, es el principal punto de acceso a Yaxchilán, la antigua ciudad maya conocida originalmente como Pa-Chan, cuyo significado se relaciona con cielo dividido. No existe una carretera que llegue directamente hasta sus ruinas. El recorrido debe hacerse navegando por el Usumacinta. Después de aproximadamente 40 minutos sobre el río, atravesando un paisaje donde habitan cocodrilos y monos aulladores, las construcciones mayas comienzan a aparecer entre la vegetación. Antes de embarcarse, los visitantes atraviesan retenes comunitarios donde existen restricciones para tomar fotografías. Frontera Corozal también cuenta con el Museo Regional de la Cuenca del Río Usumacinta. Durante agosto celebra la fiesta del elote y conserva ceremonias relacionadas con la petición de lluvia realizadas en cuevas de la región. Yaxchilán añade todavía otra capa de misterio. Entre sus edificios se han encontrado más de 100 inscripciones jeroglíficas y existe una representación decapitada vinculada con el gobernante pájaro jaguar. Una antigua leyenda lacandona asegura que, si algún día esa cabeza regresa a su sitio, jaguares celestiales descenderán para destruir el mundo. Número 8. Emiliano Zapata y Laguna Miramar. Escondida en medio de la selva lacandona, dentro de la región de Montes Azules, aparece una enorme extensión de agua que parece completamente fuera de lugar. Es la Laguna Miramar, considerada la laguna más grande de Chiapas, con aproximadamente 16 kilómetros cuadrados de superficie y aguas cristalinas cuyos colores cambian entre verdes y turquesas dependiendo de la profundidad y de la luz. La comunidad encargada de cuidar este rincón es el ejido Emiliano Zapata. Y llegar hasta ahí puede convertirse en toda una expedición. Partiendo desde Ocosingo hay que recorrer aproximadamente 122 kilómetros por caminos de terracería, algunos bordeados por precipicios. El trayecto puede tomar cerca de 6 horas entre brincos, lodo y tramos complicados. Pero bajarse del vehículo no significa haber llegado. Después todavía queda caminar entre 1 y 3 horas por la selva cargando todo lo necesario para la visita. Existen otras posibilidades. Se puede intentar entrar navegando por los ríos de la región o incluso contratar una avioneta desde Comitán por alrededor de 3,000 pesos, una cantidad que evidentemente queda fuera del alcance de muchas familias locales. En el lugar funciona un pequeño proyecto ecoturístico con 6 cabañas rústicas, administrado por una cooperativa integrada por 123 socios que decidió obtener ingresos conservando la selva en vez de derribarla. No hay grandes comercios ni infraestructura turística de lujo. Precisamente esa ausencia mantiene buena parte del entorno casi intacto. Pero el aislamiento no es lo único extraordinario de Miramar. Dentro de la laguna existen varias islas y una de ellas fue utilizada por antiguos habitantes mayas para enterrar a sus muertos. En esta zona también existió un asentamiento llamado Lacantún, cuyo nombre significa Peña Grande. Sus vestigios todavía permanecen ocultos entre la vegetación de los islotes. En los acantilados también pueden encontrarse pinturas y representaciones antiguas, entre ellas la figura de una divinidad maya orientada hacia el agua. A todo esto se suma una leyenda local. Se dice que en las profundidades de Miramar permanece sumergido el tesoro de una antigua iglesia y que, bajo determinadas condiciones de luz, el oro puede alcanzar a verse brillando desde la superficie. Ruinas, antiguos entierros mayas y leyendas permanecen así en una laguna a la que todavía hoy cuesta horas y horas de esfuerzo llegar. Y antes de continuar con este recorrido por algunos de los rincones menos conocidos de México, suscríbete al canal. Cada semana conocemos lugares que la mayoría de las personas probablemente jamás llegará a visitar con sus propios ojos, así que no te pierdas los siguientes recorridos. Porque si llegar hasta Miramar parecía complicado, el siguiente sitio lleva el aislamiento todavía más lejos. Aquí no existe una laguna turquesa ni una gran atracción turística esperando al final del camino. Lo que existe son miles de personas que llevan décadas intentando conseguir algo mucho más básico. Número 7. Cuenca del río Perla. En una de las regiones más profundas de la selva lacandona viven aproximadamente 15,000 personas tzeltales prácticamente desconectadas del resto del país. Se encuentran distribuidas en comunidades cuyos nombres resultan desconocidos para buena parte de México: Amador Hernández, Guanal, Plan de Guadalupe, Ibarra, Candelaria y Pichucalco, entre otras. Llegar hasta ellas puede hacerse básicamente de 2 maneras, y ninguna es sencilla. La primera consiste en caminar durante horas atravesando la selva. Dependiendo de la comunidad y las condiciones del terreno, el recorrido puede alcanzar hasta 10 horas entre lluvia y lodo,
transportando sobre la espalda todo aquello que sea necesario llevar. La segunda alternativa es utilizar una avioneta. El problema es que el viaje puede costar alrededor de 5,000 pesos por persona, una cantidad prácticamente imposible para muchas familias cuya economía depende principalmente del cultivo de maíz y de la crianza de unos cuantos animales. Las carreteras prácticamente no existen, el acceso a servicios médicos es extremadamente limitado y la infraestructura educativa resulta insuficiente. Pero esta situación no comenzó hace poco. El aislamiento de la cuenca se ha convertido en un problema transmitido de una generación a otra. Los abuelos de muchos habitantes actuales participaron en el Congreso Indígena de 1974, donde reclamaron 3 necesidades fundamentales: caminos, educación y servicios de salud. 2 décadas después, en 1994, la generación de sus hijos participó en el levantamiento zapatista exigiendo muchas de esas mismas condiciones. Y para 2025, los hijos y nietos de aquellas generaciones continuaban organizándose y recorriendo durante horas los mismos senderos bajo la lluvia para exigir necesidades que ya habían planteado sus abuelos medio siglo antes. Son 3 generaciones esperando algo tan básico como una carretera. Mientras tanto, alrededor de 15,000 personas nacen, forman familias, trabajan, enferman y mueren en comunidades que desde fuera parecen apenas pequeños puntos perdidos dentro de una enorme mancha verde. Su aislamiento no surgió porque decidieran esconderse del resto de México. En este caso, la distancia se convirtió en abandono. Pero el siguiente lugar es completamente diferente. No quedó apartado únicamente por la geografía ni porque nadie construyera un camino hasta él. Esta vez fue la propia comunidad la que decidió establecer sus reglas y mantener al mundo exterior a cierta distancia. Número 6. San Juan Chamula. A menos de media hora de San Cristóbal de las Casas existe un pueblo que parece funcionar bajo reglas completamente distintas. San Juan Chamula está asentado a más de 2,200 metros de altura, es una comunidad tzotzil y se rige por un sistema de usos y costumbres donde las autoridades tradicionales tienen un peso enorme. Aquí no encontrarás policías uniformados como en cualquier ciudad mexicana. El orden lo mantienen autoridades comunitarias que suelen portar chalecos de lana de borrego y bastones de mando, símbolos visibles de su poder dentro del pueblo. El sitio más famoso es su iglesia dedicada a San Juan Bautista. Desde afuera parece un templo colonial de fachada blanca, pero cruzar la puerta cambia por completo la experiencia. No hay bancas y tampoco se celebra la misa como en una parroquia convencional. El piso permanece cubierto por hojas de pino, consideradas sagradas, mientras cientos o incluso miles de velas arden directamente sobre el suelo. El ambiente está cargado por el olor del copal y alrededor aparecen imágenes de santos encerradas en vitrinas. Frente a algunas se colocan espejos, relacionados con la idea de que quien reza debe mirarse y no engañarse a sí mismo. Incluso existe la costumbre de voltear la imagen de algún santo cuando consideran que no respondió a una petición. Las ceremonias también combinan elementos católicos con creencias indígenas. Los curanderos realizan limpias pasando huevos y gallinas vivas sobre el cuerpo de las personas enfermas. Después, en algunos rituales, el animal es sacrificado porque se cree que absorbió aquello que estaba dañando al paciente. Entre las ofrendas aparece el pox, un aguardiente tradicional elaborado a base de maíz, y también refrescos de cola, especialmente Coca-Cola. Su presencia se volvió tan fuerte en los rituales y en la vida cotidiana que esta región ha llegado a destacar por su enorme consumo de este tipo de bebidas. La iglesia tampoco cuenta con un sacerdote permanente. Un sacerdote procedente de San Cristóbal llega ocasionalmente, principalmente para realizar bautizos, uno de los sacramentos católicos que se ha mantenido con mayor fuerza. Durante distintos momentos de su historia incluso existieron prácticas como la poligamia dentro de algunas familias. Los borregos poseen además un significado especial. No suelen criarse para comerlos, sino principalmente para aprovechar su lana, utilizada en la confección de las prendas tradicionales. Y existe una regla que ningún visitante debería ignorar: dentro del templo está estrictamente prohibido tomar fotografías. La comunidad protege con enorme seriedad sus ceremonias religiosas y existen testimonios de conflictos con personas que han intentado fotografiarlas sin permiso. Entre las explicaciones tradicionales aparece la creencia de que una imagen puede llevarse parte del alma de una persona. Chamula ha defendido históricamente sus costumbres con enorme dureza. A lo largo de los años se han documentado expulsiones, enfrentamientos e incluso episodios de violencia vinculados con conflictos religiosos y comunitarios.
También existe una leyenda según la cual la iglesia fue levantada después de que un poderoso brujo transformara un rebaño de borregos en piedra para construir sus muros. Esa misma defensa cerrada de las tradiciones terminaría provocando uno de los capítulos más dolorosos de la región. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este gran canal, recuerda que es totalmente gratis. Continuamos. Número 5. Las colonias de los expulsados. Este puesto no corresponde a un solo pueblo, sino a varias comunidades nacidas prácticamente por la misma razón, el destierro. Desde mediados de la década de 1970 y durante cerca de 30 años, miles de habitantes de distintos municipios de los Altos de Chiapas, especialmente de San Juan Chamula, fueron expulsados después de convertirse al protestantismo. El conflicto no era solamente religioso. Quienes adoptaban iglesias evangélicas solían abandonar el consumo de alcohol, dejaban de participar en determinadas fiestas tradicionales y ya no pagaban algunas cuotas asociadas con celebraciones comunitarias. Eso chocaba directamente con estructuras económicas y políticas relacionadas con la venta de aguardiente, refrescos, velas y otros productos utilizados durante las fiestas. En aquellos años incluso circulaba una frase que resumía crudamente esa mentalidad: quien no bebía ni fumaba tampoco era considerado católico ni parte del sistema político dominante. Las represalias podían comenzar con el corte del agua o la electricidad. Después podían llegar las amenazas, la destrucción de viviendas y, en los casos más extremos, los asesinatos. Se estima que entre 30.000 y 35.000 personas fueron expulsadas de sus comunidades por motivos religiosos. Más de 16.000 habrían salido únicamente de San Juan Chamula. Muchas familias llegaron prácticamente sin nada a la periferia de San Cristóbal de las Casas y comenzaron a levantar nuevos asentamientos. Algunos adoptaron nombres bíblicos, como si intentaran construir su propia tierra prometida: Getsemaní, Betania, Monte Líbano, Nueva Esperanza y otros. En total surgieron alrededor de 36 colonias distribuidas principalmente entre San Cristóbal y Teopisca. Durante años, algunas de estas zonas fueron conocidas de manera despectiva como Villa Miseria, debido a la pobreza extrema y a la carencia de servicios básicos. Entre los testimonios de aquella época existen historias particularmente brutales. Una de ellas habla de una niña de apenas 12 años que, en 1994, presenció el asesinato de sus padres a golpes y balazos después de que la familia se hiciera evangélica. Los agresores incluso la dejaron creyendo que también había muerto. Así nacieron comunidades completas cuyos habitantes tenían algo en común. Habían perdido su casa, sus tierras y su lugar de origen simplemente por haber cambiado la manera en que practicaban su religión. Número 4. Aldama y Santa Marta. En los Altos de Chiapas existe una región donde actividades tan comunes como salir por leña o caminar hacia una parcela llegaron a convertirse en situaciones potencialmente mortales. El conflicto se desarrolla principalmente en la zona que separa al municipio de Aldama de la comunidad de Santa Marta, perteneciente a Chenaló. Entre ambos territorios existe apenas un barranco atravesado por un río, pero también una disputa territorial que lleva décadas sin resolverse. El origen está relacionado con aproximadamente 60 hectáreas de terreno cuya posesión ha sido discutida durante más de 45 años. Errores en los deslindes, decisiones oficiales contradictorias y programas de reparto agrario mal ejecutados fueron acumulando tensión hasta convertir un problema de límites en algo mucho más peligroso. A partir de 2018, la situación escaló de manera dramática. Desde distintos puntos alrededor del barranco comenzaron a registrarse disparos dirigidos hacia viviendas de Aldama, vehículos que transitaban por los caminos y personas que iban a trabajar a los cafetales o a recoger leña. No se trataba únicamente de armas pequeñas. En distintos momentos se documentó la presencia de fusiles de alto poder, incluidos AK-47 y AR-15. Después de décadas en las que este tipo de escenas habían sido menos visibles en la región, volvieron a aparecer hombres encapuchados exhibiendo armamento frente a cámaras. Las consecuencias fueron devastadoras. En pocos años se registraron alrededor de 20 personas muertas, decenas de heridas y más de 2.000 habitantes sometidos a una forma de desplazamiento particularmente cruel. No abandonaban definitivamente sus hogares. Cuando aumentaban los disparos, las familias escapaban hacia sitios más seguros. Cuando la situación parecía tranquilizarse, regresaban. Después volvían los ataques y otra vez tenían que salir. Ese ciclo podía repetirse una y otra vez durante semanas, meses y años. En la escuela primaria de la comunidad de Tabac todavía llegaron a observarse impactos de balas cerca de la entrada. Niños asistiendo a clases mientras las paredes conservaban las marcas del conflicto.
Parte de la población afectada ha estado vinculada con bases de apoyo zapatistas, aunque la violencia terminó golpeando a habitantes con distintas posiciones políticas. Algunos investigadores y organizaciones han descrito esta situación como una guerra de desgaste, una violencia prolongada que no necesariamente ocupa grandes titulares todos los días, pero que lentamente destruye la vida cotidiana de una comunidad. Número 3. Chalchivitán. En noviembre de 2017, una nueva ola de disparos estremeció las montañas de los Altos de Chiapas. En cuestión de horas, miles de personas abandonaron sus hogares y un municipio entero comenzó a vaciarse. Chalchivitán es una comunidad mayoritariamente tzotzil que mantenía desde hacía más de medio siglo una disputa territorial con el vecino municipio de Chenaló. Durante años existieron desacuerdos por los límites de las tierras comunales, pero en 2017 la tensión se transformó en violencia abierta. Grupos armados comenzaron a realizar disparos con armas de alto calibre alrededor de la zona en disputa. El miedo se extendió rápidamente y más de 5.000 habitantes salieron de sus casas prácticamente de un momento a otro. No tenían refugios preparados. Familias completas huyeron hacia los bosques y las montañas cargando apenas aquello que podían llevar. Pasaron días y semanas sin techo adecuado, con poca comida y expuestas directamente al frío de una región montañosa donde las temperaturas nocturnas pueden ser severas. La tragedia resulta todavía más difícil de comprender por las condiciones económicas del municipio. De acuerdo con mediciones del Coneval, más del 99% de su población llegó a encontrarse en situación de pobreza. Es decir, quienes huyeron ya vivían con muy pocos recursos y aún así tuvieron que abandonar prácticamente todo lo que poseían. Durante semanas hubo familias durmiendo en refugios improvisados, rodeadas de neblina y humedad. Al mismo tiempo, grupos armados bloquearon durante aproximadamente un mes algunos caminos, complicando la llegada de ayuda humanitaria. El resultado no fueron solamente víctimas directas de los disparos. También murieron niños como consecuencia del desplazamiento, afectados por enfermedades, frío, hambre y las condiciones insalubres de los campamentos improvisados. Miles de personas dejaron su tierra buscando escapar de las balas y terminaron enfrentándose a otro enemigo en la montaña, sobrevivir sin comida suficiente, sin abrigo y sin un lugar seguro donde dormir. Número 2. Chapultenango. Chapultenango vive bajo la sombra de una montaña que durante siglos pareció completamente inofensiva. Es una comunidad zoque localizada cerca del volcán Chichonal, uno de los volcanes más peligrosos de México. Los zoques son uno de los pueblos más antiguos de esta región de Mesoamérica. En algunas interpretaciones históricas se les ha relacionado con la expresión hombres de lodo, y durante generaciones desarrollaron una relación profundamente espiritual con el territorio que rodea al volcán. Durante más de 500 años, el Chichonal permaneció aparentemente dormido. No había memoria reciente de una gran erupción y para muchas generaciones no era más que otra montaña cubierta por vegetación. Hasta 1982. Ese año el volcán despertó violentamente y transformó para siempre la región. Chapultenango quedó parcialmente destruido. Fragmentos de roca caliente, algunos del tamaño de un puño, atravesaron techos de lámina. Grandes cantidades de ceniza cubrieron viviendas, campos de cultivo y caminos hasta alcanzar aproximadamente medio metro de espesor en ciertas zonas. Muchas personas murieron y miles tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares. Pero uno de los aspectos más inquietantes forma parte de la tradición oral de los propios zoques. Algunos habitantes aseguraron haber soñado con la catástrofe incluso años antes de que ocurriera. Dentro de su cosmovisión existe una figura conocida como Piobachube, una mujer relacionada con el fuego y con el volcán. Según distintos testimonios, se habría aparecido en sueños advirtiendo que la montaña iba a despertar. En ese momento, muchas personas interpretaron aquellas historias simplemente como sueños o creencias tradicionales. Después llegó la erupción. Décadas más tarde, la población volvió a establecer su vida alrededor del mismo volcán. El Chichonal continúa considerado activo y representa todavía un riesgo para las comunidades cercanas. Cada año, sobrevivientes y descendientes realizan peregrinaciones hacia la zona del cráter y celebran ceremonias religiosas para recordar a quienes murieron en 1982. Chapultenango reconstruyó casas, caminos y familias junto al mismo volcán que una vez estuvo a punto de destruirlo. La diferencia es que ahora nadie puede decir que la montaña está muerta. Porque ya despertó una vez. Número 1. Francisco León. Francisco León no solamente sufrió una tragedia. El pueblo original prácticamente desapareció del mapa.
Era la cabecera de un municipio Soque y anteriormente había sido conocido como Magdalena. Se encontraba aproximadamente a 5 kilómetros del cráter del Chichonal, una distancia que en 1982 resultaría fatal. La noche del 28 de marzo de aquel año comenzó una de las erupciones volcánicas más devastadoras de la historia moderna de México. Después de siglos de aparente tranquilidad, el Chichonal explotó con una fuerza extraordinaria. Una gigantesca columna de ceniza, roca y gases ascendió alrededor de 17 kilómetros hacia la atmósfera. Durante días, enormes regiones quedaron bajo un cielo oscurecido. Las partículas expulsadas por el volcán viajaron alrededor del planeta y fueron detectadas a enormes distancias, incluso sobre regiones como Hawái, Japón y Europa. La cantidad de material lanzado a la atmósfera fue suficiente para influir temporalmente en la temperatura global. Pero mientras el impacto se sentía a miles de kilómetros, alrededor del cráter la destrucción era absoluta. Los flujos piroclásticos, enormes masas de gas, ceniza y roca desplazándose a temperaturas extremas, arrasaron Francisco León. El asentamiento quedó enterrado bajo material volcánico. Calles, viviendas y edificios desaparecieron en cuestión de horas. Junto con Francisco León, alrededor de una docena de comunidades soques quedaron destruidas o severamente afectadas. Las estimaciones hablan de cerca de 2.000 personas muertas, la mayoría pertenecientes a comunidades indígenas de la región. Aproximadamente 20.000 habitantes tuvieron que desplazarse hacia otros lugares, incluidos Tabasco, Veracruz, Oaxaca e incluso ciudades mucho más lejanas como Guadalajara. Y la parte más dolorosa es que existieron señales previas. Durante meses, habitantes de la región reportaron ruidos provenientes de la montaña, pequeños movimientos sísmicos y olores relacionados con azufre. Especialistas también habían realizado advertencias sobre la actividad volcánica. Sin embargo, la evacuación adecuada no ocurrió a tiempo. Existen testimonios y señalamientos históricos según los cuales las autoridades intentaron controlar el movimiento de la población e incluso hubo personas a quienes se pidió regresar a sus comunidades mientras la emergencia todavía continuaba. Entre las preocupaciones oficiales también estaban la protección del ganado y de infraestructura estratégica de la región. Entre quienes murieron estuvo el alcalde Rodimiro Ramírez Estrada, de quien se cuenta que permaneció en la zona intentando ayudar a evacuar a otros habitantes hasta el final. Francisco León fue posteriormente reconstruido en otra ubicación. Pero el antiguo pueblo quedó enterrado bajo las capas endurecidas de material volcánico. Debajo permanecieron calles, casas y espacios que alguna vez estuvieron llenos de personas, mercados y celebraciones. Un lugar que existió durante generaciones desapareció en una sola noche. Y sobre toda esta historia permanece una pregunta imposible de ignorar. El Chichonal no es una montaña muerta. Sigue siendo un volcán activo, rodeado nuevamente por comunidades soques que reconstruyeron sus vidas después de 1982. Chiapas está lleno de lugares así. Comunidades que utilizaron la selva para mantenerse alejadas del exterior, pueblos expulsados por conflictos religiosos, familias desplazadas por la violencia y asentamientos que tuvieron que comenzar desde cero después de que la naturaleza destruyera todo lo que conocían.